Mil bendiciones para todos. A todas las personas que están conectadas también, les invitamos que se conecten, y a los amigos, ¿verdad? Para que conozcan más del Evangelio también. Y de verdad que en este tiempo, como nunca antes, se necesita más predicadores de la palabra del Señor. Más gente que predique el Evangelio. Por eso vamos a conectarnos un poco con la temática que tenemos para este tiempo, y es poder compartir el mensaje del Evangelio este mes como nunca antes lo hemos hecho. Quiero hablarles a ustedes. Hay una carta escrita por Pablo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la carta de Colosenses, el capítulo 1. Y yo quiero enfocarme, recuerde que estamos, todo el mes de septiembre hablamos sobre el más grande amor, y este mes también la continuamos porque entramos al mes de las misiones y de evangelismo a nivel nacional, para impulsar a todos aquellos que tienen deseo de salir a hacer la obra misionera en una vereda, en un pueblo, en una nación, en otro continente. Y entonces estamos como enfocándonos un poquito, y yo creo que usted puede hacer parte de todo este movimiento misionero. Y ya les estaré compartiendo. Ya tienen ustedes allí Colosenses capítulo 1, el versículo 5. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en Colosenses 1:5, y les dice algo poderoso. Él dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Gracias a alguien que tuvo la osadía de hablarle a usted el Evangelio de Cristo, usted conoce a Jesús. Gracias a eso, usted conoce a Jesús. Y es un gran privilegio poder conocer el amor, la gracia de Dios. Hasta nosotros es fácil escuchar el Evangelio, escuchar la palabra. Hoy en día a nosotros nos es fácil escuchar el Evangelio, pero hay lugares que no tienen nadie siquiera que les predique. Hay lugares donde no se puede llevar la Biblia, donde llevar la Biblia es pena de ser muerto, asesinado. Pero sin embargo, aún en esos territorios hay hombres y mujeres osados, dispuestos no solo a que lo azoten, sino aún entregar su vida por el Evangelio, por las almas, por los perdidos. Nosotros vivimos en una ciudad. Piensen, hay muchas ciudades en el mundo, grandes metrópolis, grandes ciudades que necesitan el Evangelio, pero también pequeños pueblos, pequeñas aldeas. Jesús dijo que sería predicado el Evangelio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. El Evangelio está destinado para ir a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes. Pero ¿quién los va a llevar? ¿Quién va a llevar el Evangelio? Los querubines
No. Los serafines, no. Los arcángeles, no. Los ángeles, tampoco. Esa misión del evangelio, de la gracia, de la salvación, nos ha sido encomendado a nosotros, a usted, que ya conoce el evangelio. Los ángeles anhelan tener un puesto hoy aquí sentado. Los ángeles, si hay ángeles pensando, dice, si nos dieran la oportunidad nosotros de predicar el evangelio, mirá lo que haríamos. Ya los ángeles hubieran convertido al mundo y hubieran llenado todo del evangelio. Pero esa misión no es para los ángeles. Dios sabía que al delegarnos esa responsabilidad a nosotros, Él dependía de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestros pies, de nuestras manos, de nuestros ojos, de nuestra boca. Y aún considerando todo eso, Él, sin embargo, decidió confiar en ti. Y Él espera que tú le cumplas. Que tú le cumplas. Hay alguien, vecino tal vez, familiar tal vez, algún amigo, alguien que necesita oír el evangelio. ¿Y quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar? Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, llegó al barrio unos personajes altos, blancos, ojos azules, casi no hablaban el español, pero ellos fueron a ese barrio, y yo estaba pequeño, a compartir el evangelio, y llevaban unas revistas, unas cartillitas para que uno leyera del evangelio de Juan, y toda la semana ellos pasaban a recoger las lecciones. Y ellos no hablaban muy poco el español, pero estaban decididos a ganar y a sembrar la semilla del evangelio. Y yo salí un poco adelantado y ellos estaban contentos conmigo. Y yo recuerdo que íbamos a pasar como a un tercer nivel, pero como mi abuela nos cuidaba a nosotros, mi abuela se puso un día en la puerta y dijo, oh, ya no le traigan más cartillas. Ya no le traigan más cartillas. Y yo de este lado de la parte de atrás de mi abuela, yo estaba pequeño, pero yo quería seguir leyendo el evangelio de Juan. Y yo decía, señora, el niño le gusta la palabra, quiere la palabra, pero mi abuela decía, no, él está haciendo primero de primaria y él tiene que estudiar, y le sacó una cantidad de peros, pero sembraron la semilla. Todos ustedes, donde vayan, tienen que predicar el evangelio. Donde quiera ustedes se encuentren, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, de viaje, de vacaciones, conviértanse en un entusiasta evangelista. Yo gané a una hermana, debe estarme escuchando ahorita. Ella se llama Marta Tinoco, muchos de ustedes la conocen, es una diaconisa de nuestra iglesia. Y Marta, una amiga de ella, la había ganado para Cristo yo. Y ella dijo, yo tengo un grupo de amigas que quiero que les comparta el evangelio. Y un día me dijo, un sábado, ¿podemos ir este sábado? Ellas están en casa y yo les voy a decir que vamos a pasar. Digo, claro, hacemos el recorrido. E hicimos un recorrido. Todas las amigas hicieron su oración de fe. Entre esas, Marta se convirtió al Señor y la ganamos para Cristo. Hace más de 25 años ella se convirtió. Y un día yo tenía que ir a la ciudad de Bogotá
Y ella me dice, pastor, ya que usted va para Bogotá, ¿por qué no me hace un favor? Yo tengo un hermano allá en Bogotá. ¿Usted podría hospedarse en casa de mi hermano? Y de paso que se hospeda allí, me le predica y le comparte el evangelio. Yo, claro, yo le comparto. ¿Y cómo se llama tu hermano? Stalin. Yo a Stalin me lo gano para Cristo. Y entonces hablamos con Stalin y él contento. Y fui, vivía muy bien en la ciudad de Bogotá. Y él me hospedó allí. Y el tiempo que estuve allí en ese congreso, yo sin embargo saqué tiempo para predicarle a Stalin. Y me encontré que era una persona cuya melena, su cabello era rafta. Él era muy seguidor de Bob Marley. De hecho, en la entrada de su sala tenía todo un cuadro de Bob Marley fumando marihuana. Y eso era como su ídolo. Y entonces yo llegué y dije, qué bien, qué cuadro. Porque uno no llega censurando, uno no llega criticando. ¿Y quién es este personaje? Yo sabía quién era, yo quería que él me dijera de viva voz. Y por ahí empezó mi conversa con él y empecé a hablarle del evangelio. Terminé llevándolo, le hice la oración de fe a él, a la esposa. Hasta el día de hoy, Stalin camina con Jesucristo. Hasta carga una Biblia que yo le regalé. Yo le di una Biblia, se la marqué, debe tenerla ya, esa úsala para predicar. Ahorita se va de viaje, va fuera del país, se va para España, la esposa ya lo está esperando también. Pero tú donde vayas tienes que compartir el evangelio de Jesucristo. ¿A qué lugar tú has ido y no has dejado sembrada la semilla? Tienes que sembrar la semilla del evangelio. Ustedes tienen que convertirse en entusiastas predicadores. Ustedes tienen que convertirse en entusiastas ganadores de almas. Cada alma que ganemos es un alma que no irá a poblar el infierno, sino el cielo. Nosotros vamos a poblar el cielo. ¿Y cómo, pastor? Con cada alma que nos ganemos para el reino de Dios. Algo tiene que estar ardiendo en tu corazón y en tu espíritu. ¿Y cuál es el fuego que tiene que estar ardiendo en tu corazón y en tu espíritu? Si no es el fuego de la predicación del evangelio. ¿Para qué prediques? Para que enseñes la palabra y puedas ganar personas para el reino de Dios. Hace algunos años, yo compartí esta mañana este testimonio en la primera reunión. Cuando nosotros estamos en el grupo de jóvenes hace casi una eternidad pasada. Una eternidad pasada, David. Hacíamos cultos relámpagos. Y el grupo de jóvenes íbamos a hacer cultos relámpagos en las horas de la tarde. Y todas las tardes salíamos y tomábamos una esquina en particular, a lugares donde no entraba la policía, entraban los jóvenes a predicar el evangelio, a ganar ese sector. Y allí íbamos. Y en las horas de la tarde predicábamos y se reunía, primero evangelizaban, vamos a tener un culto en la esquina, salgan un momento, y la gente salía y allí predicábamos. Y una de esas tardes se convirtió una persona que iba pasando, era alguien que era jardinero, apodador de árboles, y él llegó allí mientras yo predicaba, él cayó al suelo, tocado por el poder de Dios, y él se convirtió y lloraba. Y yo le pregunté, ¿y tú de dónde eres? Y dijo, yo soy de un pueblito que casi nadie conoce. ¿Cómo se llama ese pueblo? Por primera vez yo supe que existía un pueblo como ese. Me dijo, yo soy de un pueblito del Magdalena que se llama Canoas Magdalena. A mí me llamó la atención. Dije, Canoas, ¿y eso qué? Hay mar, hay río, ¿qué hay allá? Dijo, no, ese es un pueblito por allá por los lados de Pibijay, bien perdido. Y luego de conversar dijo, ustedes no pueden llevar este mensaje que predican a mi pueblo porque allá nadie predica, ya ni el cura va, la iglesia está cerrada hace tiempo. Ustedes no podrían ir y predicar. Yo le dije, claro, nosotros vamos. El siguiente fin de semana estábamos ya, cuadramos todo y me fui con un discípulo que yo había ganado en el Liceo Celedón para Cristo, un compañero de estudio, de los tantos que me gané. Estaba Danilo. Y le dije, Danilo, prepárate porque nos vamos para Canoas Magdalena el fin de semana. Y nos fuimos. Hoy en día Danilo es pastor también, ganador de almas. Y nos fuimos a Canoas. Para entrar a Canoas eso era difícil. Era época de invierno, el camión que nos llevaba no pudo ingresar y nos tocó andar a pie, los zapatos se me quedaron en el lodo, uno entraba al lodo, era hasta la rodilla y la suela del zapato quedó allí. Tocó dormir en una parcela conocida de él mucho antes de llegar a ese pueblito de Canoas. Pero lo interesante es
que esa noche que nos acostaron en unas mesas con unos trapos y unas sábanas allí, esa noche que me acosté allí, yo tuve un sueño, y en ese sueño yo tuve una revelación. Y en esa revelación yo me veo entrando al pueblito de Canoas. Y voy entrando, y cuando voy entrando a Canoas, enfoqué una casa que está pintada de color verde y blanco. Y yo llegué a la casa, toqué, y me abrió una señora, la recuerdo hoy. Era una señora bajita, pero de un dinamismo tremendo. Y cuando la señora me ve a mí entrando y me dice: qué bueno que han llegado ustedes, porque necesitamos que usted nos envíe un pastor, y que sea ese pastor el que pastoree este pueblo. Y luego que yo hablo con la señora, ella nos abre la puerta en el sueño y entramos y le comenzamos a predicar. Ella comienza a llorar cuando está recibiendo el evangelio. Y luego yo me levanto en la madrugada y despierto a Danilo y digo: Danilo, levántate y oremos, porque ya el Señor nos ha mostrado la casa donde tenemos que llegar y donde hay que predicar. Y ya sé quién es la señora, pero Él me la mostró tan claro. Y oramos, y bien temprano dijo: pero antes de ir al pueblo toca que busquemos la parte de mis zapatos, porque no podemos ir sin zapatos. Y fuimos y sacamos el zapato de allá del lodo, lo cosimos como pudimos allá en esa parcela, y a las 3 de la tarde nos encaminamos al lugar con el guía que iba con nosotros, que era de ese pueblo. Y yo le dije: no te preocupes al lugar donde vamos a llegar, porque Dios ya me reveló dónde es la casa. Y justo cuando entramos, vi la casa y dije: esa es la casa, esa es la casa, esa es la casa. Y él dijo: esa es la casa de la líder de este pueblo. Digo: sí, si ahí es ante Dios. Dios le gusta comenzar a veces por lo alto. Y llegamos, y justo cuando la señora abre la puerta, está la señora, la que me había recibido a mí en el sueño. Y esa señora estaba madura para ser alcanzada para el evangelio, estaba para ser cosechada, para ser alcanzada. Y cuando le dije: he venido a predicarle la palabra de Dios, ella abrió las manos y dijo: necesitamos que manden un pastor, y que sea ese pastor el que pastoree ese pueblo. Entren. Y entramos, y allí en la mesa la señora aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y empezó a llorar. Ella era la custodia del patrono del pueblo. De hecho, le había construido un cuarto en su casa, un cuarto al ídolo del pueblo, que era grande, era muy grande, y ella era la custodia. Ella tenía muchos negocios en ese pueblo, mucho ganado, muchos corderos y muchas vacas, camiones, tractores, una señora adinerada, ahí con más o menos tenía sus recursos. Y ella dijo: ¿qué necesitan ustedes para predicar? Y le dije: bueno, necesito un lugar para predicar. Dijo: venga, ¿le servirá esto? Y al lado de la casa donde ella vivía había una caseta, y dijo: toda esta caseta es mía. Estamos en precarnavales, pero no va a haber precarnavales, aquí se va a predicar la palabra de Dios. Tenía unos cuartos llenos de ron, llenos de cerveza, y ella tenía un compadre que eran como socios de eso. Y cuando ella dijo así, el hombre le decía: coma, acuérdese que estamos en precarnaval, y mire qué vamos a hacer con todo ese ron y toda esa cerveza. Y ella dijo: se venderá otro día, pero primero es lo primero, primero la palabra de Dios. Se había entregado a la señora Jesús. Y entonces ese precarnaval, y el que estaba mal era el compadre, porque el compadre quería vender y ganar su plata. Y ella dijo: no se preocupe, la palabra. Todo el fin de semana la caseta estuvo llena, pero con otro tipo de rumba, con la predicación del evangelio. Allí predicamos el evangelio. Y luego de ese fin de semana la señora decía: hombre, pero se van, y ahora ¿cómo quedamos nosotros? Y dije: no se preocupe, nosotros va a tardar 15 días, volvemos a este pueblo. Regresamos, y con 20 muchachos, jovencitos todos, y nos fuimos allí alrededor de 15 días, era época de vacaciones, y nos fuimos para allá con ellos, y empezamos a evangelizar ese pueblo. Ayunábamos todo el día hasta las 3 de la tarde y orábamos, y a las 3 de la tarde salíamos a llevar literatura, a orar por la gente, a evangelizar, a escuchar, a dar consejería, y en las noches la campaña. Al final dejamos una pareja allí para que liderara ese movimiento, y hasta el día de hoy hay evangelio en ese pueblo, porque hay lugares que están para ser cosechados. Hay personas a las que el Espíritu Santo te va a guiar, que necesitan ser ganadas. Hay personas que están para ser tomadas por el evangelio, y Dios te va a guiar. Ustedes recuerdan a un hombre llamado Felipe, a quien el Espíritu Santo le dijo: hey Felipe, acércate al carruaje aquel que viene.
y predícale al hombre que viene leyendo la palabra, que tiene muchas inquietudes, predícale. Y él comenzó a predicarle. Son personas que están listas para ser alcanzadas. Pero ¿quién conoce el fruto que está para ser alcanzado? El Espíritu Santo. Entonces el evangelismo y las misiones tienen que hacerse agarrados de la mano del Espíritu de Dios, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos dirige, Él es quien te quiere usar a ti para que prediques el evangelio. Usted puede convertirse en un entusiasta predicador del evangelio. Usted puede convertirse en una persona que siembra la semilla a otras personas. Usted puede ser una persona que está dedicada a poblar el cielo y a ganar almas para el reino de Dios. Si usted pasa por la tierra y no se gana una persona, déjeme decirle que usted va a lucir una corona sin perlas. Pero las personas que ganan almas, su corona está llena de perlas. Cada alma que tú te ganes será premiada para ti. Será puesta en tu corona. ¿Cómo será tu corona en el cielo? Gana almas. ¿Quieres saber cómo será tu corona? Tu corona será una corona llena de perlas si usted lleva personas a los pies de Cristo. Usted necesita alcanzar personas para el reino de Dios. Usted que está ya en casa, usted que está en la comodidad de su hogar, en la comodidad de su trabajo, usted que piensa que está muy ocupado, Dios tiene un trabajo para ti. Usted puede convertirse en un entusiasta predicador del evangelio. Quizás muchos de ustedes han venido de algún pueblo, de alguna vereda, de alguna ciudad. Tú puedes llevar el evangelio a tu ciudad. En el pasaje que yo les leí de Colosenses, capítulo 1, el versículo 5 y 6, se refiere a una iglesia que Pablo le escribe. Esa iglesia a la que Pablo le escribe, es la iglesia de Colosa. Y en la iglesia de Colosa había muchas necesidades en esa ciudad. Y Pablo le escribió a los hermanos de Colosa con el ánimo de que ellos conocieran la gracia de Dios o afirmarlos en la gracia de Dios. Pero yo quiero decirles algo a ustedes. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Pablo fundó muchas iglesias, pero no fundó la iglesia de Colosas. Él escribe una carta a la iglesia de Colosas porque Pablo estaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso, que estaba más o menos a más de 160 kilómetros de Colosas. Pero Pablo predicando en Colosas, la ciudad de Colosas era una ciudad que comercialmente tenía un flujo económico porque era muy conocida por el comercio de una tela roja, que ellos producían una lana roja y hacían como una tela, y que era famosa porque la atravesaba una línea comercial. Esa ciudad tenía contacto con otras ciudades. Una persona de Colosas va a la ciudad de Éfeso. No sabemos bajo qué motivo, lo más probable es que por motivos comerciales. Pero cuando va a la ciudad de Éfeso, un hombre a esa ciudad fue alcanzado por el ministerio de Pablo. Y ese personaje se conoce con el nombre de Epafras. ¿Y saben? Pablo se ganó a Epafras. Ahora, Epafras, convertido al evangelio, discipulado por Pablo, tiene una gran carga por su ciudad de origen. Y ahora él dice, ya yo tengo el evangelio. Ya yo conozco la gracia de Dios. Pero mi ciudad no. Mi ciudad de origen no. Y él decide abandonar a Pablo e ir a Colosas, su ciudad natal. Y en su ciudad natal, él empezó a predicar primeramente a su casa. Se ganó a los de él. Luego tocó su localidad, a los de su localidad. Y luego de Colosas salió un movimiento casi mundial, dice Pablo. Había un evangelismo personal, había un evangelismo local y había un evangelismo mundial. Tú tienes que predicar
el evangelio. ¿Ha venido usted de algún otro lugar? Te convertiste, pero ahora te das cuenta que tu familia no tiene a Jesús. Tú tienes que orar por ellos para que conozcan a Jesús, para que se conviertan, para que amen el evangelio. Viene de una ciudad donde hay poco evangelio. Usted tiene que orar para que haya evangelio abundante en esa ciudad, en tu pueblo, para que todos conozcan el amor y la gracia de Dios. Yo veo en Epafras un hombre que ha conocido el evangelio en Éfeso, pero no quiere que su ciudad siga más en tiniebla, sino que conozcan el evangelio de Cristo. Y por eso llevó un evangelismo personal, local y mundial. Epafras era el responsable de traer el evangelio a los colosenses. Él era procedente de esta ciudad. ¿Has venido de algún pueblo? ¿Has venido de otra ciudad? Puedes llevar el evangelio a esa ciudad también, o puedes ir a cualquier otra. Él llevó el mensaje no solo a Colosa, sino que también la iglesia de Colosa llevó el mensaje a los pueblos vecinos. El valle de Lico fue evangelizado. Fue evangelizada la ciudad de Hierápolis, la ciudad de la Odisea. Desde Colosa se extendió el evangelio. Tú puedes ser un promulgador del evangelio. Usted no puede estar comiendo palabra y palabra y usted no le habla a otro. Si usted va, como vimos en Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, Epafras no solo llevó el evangelio a la localidad de él, sino que él lo llevó mucho más allá. Mucho más allá. Usted puede llevar el evangelio más allá. Puede ser al otro barrio. Puede ser a otra familia. ¿Cuántas personas usted se ha ganado para Cristo? Yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted evangelizó a alguien? ¿Cuándo? Miren lo que dice Colosenses 4:13. Vayan a Colosenses 4:13. Usted puede ser un predicador. ¿Qué dice Colosenses 4:13? Porque de él doy testimonio. Están hablando de Epafras, que tiene ¿qué? Gran solicitud por vosotros y por los que están ¿dónde? En la Odisea. ¿Y dónde más? Es decir que Epafras no solo quería evangelizar a su ciudad, sino que él también quería evangelizar a los de la Odisea y a los que estaban en Hierápolis. ¿Cuántos quieren ir a evangelizar a Ciénaga, a Barranquilla, a Cartagena y aún la misma Bogotá, que lo que necesita es más evangelio porque está violenta? ¿Te pueden? Dios está llamando misioneros, predicadores, que vayan. Hay pueblos de Colombia que aún no tienen una iglesia cristiana. Hay pueblos. Alguien tiene que ir. Tal vez sea usted que me está escuchando, el que me está oyendo. ¿Hay algún lugar? Y yo creo que Dios usó a Epafras con su gente para llevar el evangelio a otras localidades. Usted tiene que tener una pasión. Tenemos una discípula y un discípulo que están en Alemania. Allá está Yuridis y César. Y hemos estado como en comunicación ahorita más. Y ellos dicen: pastor, yo creo que Dios nos trajo a Alemania no solo como para congregarnos en una congregación alemana,
yo creo que Dios nos trajo aquí para que también nosotros propaguemos el evangelio. Y ahorita ellos han estado en contacto también con Yurani, con el equipo misionero, tratando de hacer el evangelio, y han estado predicando por las redes porque la pandemia no ha dejado, pero están alcanzando ahorita personas, y ya ahorita van a comenzar presencial, y tenemos que orar por ellos para que personas donde vayan lleven el evangelio, y donde vayan se conviertan en avivamiento para la ciudad y la nación donde vayan. Ya donde usted vaya, tiene que llevar el evangelio de Jesús, el evangelio de Cristo. Y Dios usó a Epafra con su gente para llevar el evangelio a estas otras localidades de ciudades intermedias, porque él quería ganarla. Lo que quiere decir es que la comunidad de creyentes de Colosa estaba en contacto con los de otras poblaciones para darle el evangelio. Hable, comparte el evangelio. ¿Y cómo era el evangelio? ¿Saben cuáles fueron el resultado del evangelio en Colosa? ¿Saben lo que produce el evangelio? El evangelio produce fe. Fe. ¿Saben lo que está ocurriendo en Colosa con la predicación del evangelio? Fe. Y cuando uno predica el evangelio, lo que uno quiere es que la gente tenga fe. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Fe en Cristo. ¿Y por qué? Colosenses 1:4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando uno predica el evangelio, usted, lo que uno quiere no es que crean en el líder o en el pastor, sino en Cristo. Que la fe sea puesta en Cristo, porque solo la fe en Cristo traerá salvación a la nación, al pueblo, a la ciudad. Y Pablo dice, habiendo oído, Pablo de ellos, dice, habiendo oído de vuestra fe. ¿Qué otra cosa va a producir la predicación del evangelio? Amor. Amor. ¿Qué produce la predicación del evangelio? Fe en Cristo. ¿Qué más? Amor. Y por eso Pablo les dice en el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Ya no andaban en rivalidad. ¿Sabes por qué? Hemos visto todo lo que ha pasado en la nación, las trifulcas, marchas violentas, la gente destruyendo el patrimonio, las ciudades, los parques, los buses. ¿Por qué? Muerte, tragedia. Hace falta que se predique más el evangelio, porque si hay amor, la gente no va a salir a matarse unos con otros. Ustedes saben que nosotros estamos en una ciudad que tiene aproximadamente 600,000 habitantes, mal contado, porque ahorita han entrado mucho más de nuestros hermanos migrantes que han venido, y hay mucho más personas ahora. Pero tenemos que orar por esta ciudad, que se predique más el evangelio, porque tenemos un alto índice de homicidio terrible. Todos los días casi hay muerte en esta ciudad. ¿Qué nos está faltando? Evangelio, predicación. No puede ser que una ciudad tan pequeña todos los días estén matando personas. ¿Y por qué? Porque tenemos que predicar más, que se conviertan todos los sicarios. Y todos los que andan en mal camino necesitan el evangelio. Necesitan el evangelio. Y Epafra estaba trabajando para que la gente oyera y creciera fe en Cristo, pero también para que creciera en amor. Que el que se odiaba ya no se odie. Que el que estaba en grupo diverso empieza a amar al otro. Los grupos rivales se empiezan a reconciliar. Los barrios que no se toleran el uno al otro empiezan a tener paz, porque ahora la gente comienza a convertirse al evangelio de Jesucristo. Tenemos que predicar más la palabra de Dios. ¿Y quiénes son el responsable? ¿Sabes por qué vemos todo lo que vemos en la nación? Porque la iglesia duerme. Y si la iglesia duerme, las tinieblas avanzan. La única manera en que las tinieblas retroceden es si la iglesia se levanta en la oración y en la predicación del evangelio. ¿Y cuándo se levanta la iglesia? Cuando usted se levanta. ¿Cuándo se levanta la iglesia a cambiar su ciudad y su nación?
Cuando usted decide predicar el evangelio, cuando algo arde en lo profundo de tu corazón. Pero usted no puede estar simplemente cada domingo sentado y no propaga lo que usted está recibiendo. Lo tercero que produjo la predicación del evangelio en Colosa fue esperanza. ¿Qué produjo? Esperanza. Lo primero que trajo como resultado fue fe en Cristo. Fe en Cristo. Lo segundo, amor. Amor. Y ese amor, cuando llega, cambia el hogar, cambia la familia. Amor del esposo hacia la esposa, del esposo hacia la esposa. Amor entre padre e hijos. Amor cuando llega el evangelio. Pero también trae esperanza. Esperanza. Y por eso Colosenses 1:5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. El evangelio produce fe en Cristo, amor, pero también trae esperanza. Esperanza. ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza que las cosas serán mejores? ¿Cuántos de ustedes tienen esperanza que mañana lograrán lo que no han logrado hoy? ¿Cuántos de ustedes tienen una esperanza eterna? Y uno llega a cantar y decir: aunque en esta vida no tenga riqueza, sabemos que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Qué es eso? Esperanza. Esperanza. Y uno tiene que tener esperanza. ¿Y sabes cuál es la esperanza que no avergüenza? La esperanza que viene como fruto del evangelio. No tenga esperanza en grupo político ni en candidatos políticos. La verdadera esperanza viene del Señor. Viene del Señor. Y nosotros necesitamos levantarnos como iglesia, levantarnos como creyente. Cada uno de ustedes hablar este mes y todos los días, comenzar a predicar, comenzar a hablar de Cristo. Yo a veces salgo y doy una vuelta en cualquier lugar donde esté. Si estoy en el centro, termino de hacer algo y doy una vuelta a ver a quién me encuentro para arponearlo con el evangelio. O tal vez, a veces estoy aquí y estoy atendiendo algunas cosas y dejo lo que estoy haciendo y salgo y camino a alguna de las calles, y si me encuentro algún vecino, busco la manera de entrar y arponearlo con la palabra. Hace unas tardes yo llegué y habían unos chicos en una de estas esquinas, habían 4 allí. Y yo llegué y le dije: muchachos, tenía rato que no los veía. ¿Usted qué se habían hecho? ¿Sabía que existen 2 clases de muchachos parados en las esquinas? No, ¿cuáles son? Yo les dije: el primero ya le entregó su corazón a Cristo, y el segundo están a punto de entregárselo. ¿En cuál de los 2 está ustedes? Se quedaron callados. Yo les dije: yo sé que son los que están a punto de entregárselo. Ustedes quieren entregarse a Cristo, oren conmigo. Y ahí en la esquina oré por ellos, los bendije, y luego me hicieron unas preguntas y yo le di respuesta a sus preguntas. Pero ustedes pueden predicar el evangelio. Ustedes pueden predicar el evangelio. Yo fui a la clínica en estos días. Estuve en una de las clínicas de la ciudad y fui a orar por alguien que está enfermo y está malo. Y oré por él. Pero cuando estoy orando por él, del otro lado, alguien pegó un grito. Y él dijo: pastor, ora por mí. Y yo seguía orando y el que era insistía: pastor, ora también por mí. Cuando terminé de orar aquí, yo salí de allí y me fui y vi un muchacho y le vi unas vendas en la cabeza. Y yo le pregunté: ¿qué te pasó? Me dieron un tiro en la cabeza. Te dieron un tiro en la cabeza y estás vivo. Eso es la misericordia de Dios. No te mataron porque Dios tiene un plan contigo. ¿Cómo te llamas? Él me dio el nombre. Tienes hasta un nombre, Elián. Yo dije: Elián, es hasta un nombre hebreo. Elí es Dios. Y entonces le dije: tienes hasta un nombre que tiene significado. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Dios te dio una oportunidad, si no, no estuvieras aquí. ¿Quieres aceptar a Cristo? Él me dijo: quiero aceptarlo. Y allí oré por él. Pero yo quiero decirle a todos los que me escuchan, los que están aquí, los que están en línea, el grito de Elián: pastor, ora por mí, es el grito de millones y millones de personas que están sin Cristo.
agobiada, porque el diablo quiere matarlos, quiere destruirlos. Y hay una iglesia que se tiene que levantar. Y hay alguien que tiene que tener pasión por predicar el evangelio. Y yo creo que no es el que está al lado. No es el de la mano derecha. No es el de la mano izquierda. El llamado es para ti. Es para usted. Póngase sobre sus pies y responda a ese llamado. Usted tiene que salir de aquí con su corazón ardiendo en fuego por querer predicarle a alguien y decirle: tú necesitas a Jesús. Mira, Cristo murió por ti. Él entregó su vida por ti. El diablo quiere matarte y destruirte, pero Dios quiere darte vida, y vida en abundancia. Allí en el lugar donde usted está, diga conmigo: amado Dios, en este momento quiero convertirme en un predicador de tu palabra. Hoy yo me entrego a ti para servirte. Y a partir de hoy, yo, Señor, me comprometo a predicar tu palabra y a alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados. Dame la sabiduría para hablarles de tu palabra. Quiero ganar personas para ti. Quiero poblar el cielo. Ayúdame a poblar el cielo. Levanten sus manos. Dice: Señor, hoy yo recibo un llamado, tal vez a las misiones, al ministerio, al servicio. Solo quiero decirte que cuentes conmigo. Cuentas conmigo. Aquí estoy. Amén. Alguna persona que ha oído la palabra, tal vez está en línea, está en casa, siente que Dios te ha hablado, que tú puedes convertirte en un entusiasta ganador de alma. Involúcrese, venga y visítenos, contáctenos, y nosotros le atenderemos y oraremos por ti. Te comisionaremos, te ungiremos y te enviaremos en el nombre del Señor. Y Dios te usará, y usted será un ganador de almas, una persona que predica el evangelio. Adoremos a Dios ahora. Mil bendiciones para todos.